No me instes con ruegos a que te abandone, a que me vuelva de acompañarte, porque donde tú vayas yo iré, donde tú pases la noche yo pasaré la noche, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ponemos la imagen a continuación, si no está puesta ya, gracias hermanos, en la que se evidencia lo que acabamos de decir. Probablemente concordéis conmigo, pues conocemos bien las Escrituras, que este relato, el relato del suceso de la relación entre esta suegra y nuera, Ruth y Noemí, es probablemente uno de los registros más sobresalientes de lealtad que encontramos en las Escrituras, ¿no es cierto? Es evidente que la lealtad no es algo que hoy en día se vea por norma general. Quitamos la imagen, hermanos. Otro ejemplo de lealtad dentro del pueblo de Jehová, ya en los tiempos modernos, por decirlo así. Año 1917, el hermano Rutherford tiene el privilegio y a la vez la desgracia de impartir el discurso de funeral de nuestro hermano Russell. Entre otras palabras, subrayo las siguientes. Charles Taze Russell fue leal a Dios, leal a Cristo Jesús, leal a la causa del reino de Mesías, fue leal hasta la médula, sí, leal incluso hasta la muerte. Bueno, pues estos dos ejemplos sacados a colación en esta introducción evidencian que el ser leal es un valor de un cristiano hoy en día. Pero la gente por lo general menosprecia a las personas leales. Dicen que solo los incautos son leales a la gente. Y algunos dicen que hay que ser leal exclusivamente a uno mismo. Y punto. ¿Dónde se evidencia hoy en día la deslealtad? Bueno, pues en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Citemos un par de ellos, sin ir más lejos, ¿no? En el mundo del empleo, por ejemplo. Bueno, esto es verdad que ha ido cambiando en base al tiempo, ¿no? Muchos de los aquí presentes, si habéis trabajado en el mundo seglar durante muchos años, quizá lo habéis hecho en la misma empresa en la que entrasteis. Cosa rara, ¿eh? Hoy en día eso es bastante raro. Pero antaño existía cierto compromiso de permanencia, ¿no? El amo, el patrono, había hasta cierta relación hasta personal, si me apuráis, ¿no? Y eso se convertía en un vínculo de lealtad en el que ya te podían ofrecer otras oportunidades laborales que tú ahí seguías hasta la época de tu jubilación, si se ha tenido esa suerte. Bueno, hoy eso no es así. Hoy enseguida, por H por B, por razones más o menos válidas, pues uno puede cambiar de empresa y le puede importar poco ese vínculo de lealtad del que estamos hablando con un patrono. No parece que esto sea algo que esté hoy en día en el candelero. Y si hablamos del matrimonio, eso que se dice hasta que la muerte nos separe, pues se ha convertido en algo surrealista, ¿verdad? Hoy por hoy, casi la mitad de los matrimonios fracasan de una u otra forma. Y eso evidencia que ese compromiso de lealtad que uno adquiere cuando se casa, pues se rompe las primeras de cambio por razones muchas veces absurdas. Bueno, hemos citado dos campos en los que la deslealtad es evidente. Y para nosotros como cristianos, como testigos de Jehová, ¿qué nos dice esta palabra lealtad? Bueno, busquemos la definición. La definición a esta bonita cualidad de la lealtad tiene que ver con bondad que amorosamente se apega a un objetivo hasta que nuestro propósito con relación a ese objetivo se cumple. Lo voy a repetir porque quiero que destaquemos otras cualidades relacionadas con la lealtad. Bondad que amorosamente se apega a un objetivo hasta que nuestro propósito con relación a ese objetivo se cumple. Bien, es curioso, cuando hablamos de lealtad y de fidelidad, que son términos parecidos, similares, pero que no son iguales. ¿Sabéis dónde estriba la diferencia entre ambos términos? Pues que mientras la fidelidad puede hacer referencia hasta objetos o animales, la lealtad es algo exclusivo del ser humano. De hecho, se dice en la Biblia, en Salmo 89:37, que la luna sirve de testigo fiel en los cielos nublados. Y en Apocalipsis 21:5 dice, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Por tanto, insisto en la idea, la lealtad solo referencia al ser humano. Ejemplos de lealtad, vamos a ver unos cuantos en este discurso, pero arranquemos por los más sobresalientes, que son los de Jehová y su Hijo Jesucristo. Jehová ha demostrado lealtad cuando previó un propósito que se vio inicialmente truncado, pero después previó la solución para que ese propósito volviera a resurgir y que hoy esté más vigente que nunca. Eso significa, hermanos, que la lealtad
En el caso de Jehová es algo intrínseco a él. Además dice la Biblia que él hace llover sobre justos e injustos. Así que ya no solamente aquel que le sirve, sino que cualquiera de nosotros, cualquier persona en este mundo, disfruta de la lealtad de Jehová en ese aspecto, ¿no? En la lluvia, en el alimento, no nos deja sin ese tipo de atenciones. Si Jehová es un ejemplo sobresaliente, ¿qué diremos de su Hijo Jesucristo? Pues lo mismo. De hecho, Jesucristo, al menos en 2 ocasiones, muchas más, pero resaltemos solamente 2, en las que evidenció que era una persona leal. Leal cuando Satanás le traicionó. Y recordemos el momento, o le tentó, quiero decir. Recordemos el momento, después de un compromiso solemne de Jesús con su Padre, a través del bautismo. Estando en el desierto, es tentado, al menos en 3 ocasiones, las que se citan en las Escrituras, y de ahí pues emerge su figura de lealtad, ¿verdad? Resistió, y además apelando a las Escrituras constantemente. Jesucristo también muestra que es una persona leal y comprometida con nosotros, porque justo antes de subir al cielo, en las últimas palabras que se dice, miren, estoy con ustedes hasta la conclusión del sistema de cosas. ¿Podemos decir esto? ¿Que es una realidad hoy? ¿Jesucristo está con nosotros? Pues es que el tema de este discurso ya lo dice. Una congregación leal bajo la dirección de Cristo. Cristo gobierna las congregaciones y vamos a ver de qué manera lo hace en sucesivos puntos que vamos a analizar. Detalle importante en este discurso, hermanos. 2 de Samuel 22-26. ¿Qué os parece si lo analizamos juntos? 2 de Samuel 22-26. Se dice, al que es leal, tú le demuestras lealtad. Al hombre intachable lo tratas de forma intachable. Así que tenemos este compromiso de garantía de nuestro Dios Jehová. Si tú eres leal conmigo, yo lo soy contigo. Jehová está abierto. Hace poco examinamos en una atalaya que el amor leal de Jehová dura para siempre. Él está dispuesto siempre. Bueno, vamos a analizar en este discurso, hermanos, 4 aspectos de nuestra vida como cristianos en los que debemos evidenciar que somos personas leales. Y lo vamos a hacer para amenizar un poco la consideración, si se puede hacer, analizando ejemplos bíblicos en el ámbito positivo y negativo para cada uno de estos 4 puntos. ¿Estamos atentos? ¿Preparados? Pues iniciamos con el primero. El primero tiene que ser algo relacionado con las cosas sagradas, es decir, respetar las cosas sagradas. Y vamos a pedir a los hermanos que pongan la imagen número 2, disculpad, porque es la que vamos a analizar a continuación. Aquí vamos a encontrar, como bien se ve, a 2 personajes que bien conocemos, Jacob y Esaú. 2 personajes que manifestaron una actitud dispar, absolutamente dispar, hacia los asuntos que se entendían sagrados en aquella época. Eran gemelos, pero digamos que de parecido tenían eso, lo físico y no tanto, como veis en la pantalla, pero eran gemelos. Bueno, ¿podrían haber desarrollado una inquietud paralela o igual a los intereses espirituales o los asuntos espirituales? Pues se ve que no. Y no porque sus padres no se esforzaran en hacerlo. Una de las cosas sagradas en aquella época era la cuestión de la primogenitura. Ser el primogénito de la familia tenía regalo, por así decirlo. Servía maestro de la ley y además tenía potestad sobre la familia. Recibía una parte doble de la herencia, el primogénito. Pero más allá del valor en sí mismo de lo que estamos comentando, de lo que era la primogenitura, lo importante realmente es que Jehová quería que se considerara ese asunto como un asunto sagrado. Y conocemos cuál fue la resultante de esta imagen que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Por si acaso la repasamos. Quitamos la imagen, por favor, y ahora vamos a Génesis, capítulo 25, 29 al 34. Y leemos el relato en sí mismo. Génesis, capítulo 25, versículos 29 al 34. Leemos lo siguiente. Un día, Jacob estaba cocinando un guisado cuando Esaú llegó cansado del campo. Y Esaú le dijo a Jacob, rápido, por favor, dame un poco del guisado rojo que tienes ahí, porque estoy sin fuerzas. Por eso fue que lo llamaron Edom. Pero Jacob le dijo, primero véndeme tu derecho de primogénito. Entonces Esaú respondió, ¿y de qué me sirve ese derecho si estoy a punto de morir? Y Jacob le dijo, júramelo primero. Así que él se lo juró a Jacob y le vendió su derecho de primogénito. Después, Jacob le dio pan y guisado de lentejas, y Esaú se puso a comer y beber.
Luego se levantó y se fue, así despreció Esaú su derecho de primogénito. Bueno, qué actitud tan dispar, ¿no? No nos sorprende que Jehová dejara escrito un texto tan concluyente como el de Hebreos 9:13. Amé a Jacob, pero odié a Esaú. Qué sentimientos tan dispares, ¿verdad? Para con dos hijos gemelos criados, pues en la adoración de Jehová, por así decirlo. Bueno, ¿qué nos muestra este ejemplo, queridos hermanos? Pues que nosotros también, si queremos ser leales con nuestro Dios, tenemos que apreciar y respetar las cosas sagradas. Claro, las cosas sagradas, ¿cuáles son? ¿Las que pueda decir yo? ¿Las que puedas decir tú? No, son las que dice Jehová y su organización. En ese sentido, saco a colación unas palabras de la Atalaya del 15 de junio del 88, en la que se habla de 13 aspectos de nuestra vida como cristianos que se consideran o deben de considerarse sagrados. Los enumero porque todos no los podemos desarrollar. El nombre de Jehová, el sacrificio de rescate, nuestra relación con Jehová, la organización de Jehová, la Biblia, las leyes de Jehová, la esperanza, las reuniones, nuestro ministerio, los privilegios sagrados, el matrimonio y la familia, el Espíritu Santo y la oración. Total nada, ¿verdad? ¿Alguien pudiera poner en valor uno más que otro de estos 13 puntos? Ni mucho menos, ¿verdad? Todos son importantes. Centrémonos en dos de ellos y lo hacemos con la ayuda de una imagen, por favor, la imagen número 3. Cuando hablamos de nuestra relación con Jehová, estamos hablando de profundizar y de meditar en su palabra. Solo así, entre otras cosas, se consigue que nuestra relación con Jehová mejore. ¿Veis al joven de la imagen? Está leyendo la Biblia, ¿verdad? Pero más que leerla, la está visualizando, ¿verdad? La está visualizando en su mente con ciertos pasajes bíblicos y ahora probablemente lo que está haciendo es meditar. Y no es cierto, hermanos, que Jehová nos pide que meditemos en lo que leemos para que llegue a nuestro corazón y tomemos las mejores decisiones. Pues seguramente este joven está bien preparado para ahora tomar decisiones apropiadas porque quiere mejorar su relación con Jehová, que para nosotros es importantísimo, ¿verdad? Quitamos la imagen, hermanos. Otro de los aspectos sagrados, nos valíamos de la imagen número 4 a continuación, por favor. Otro de los aspectos sagrados tiene que ver con nuestro ministerio. Bueno, todos los que estamos aquí, de hecho el propósito de la congregación cristiana no es otro que predicar las buenas noticias. Y lo sabemos, ¿verdad? Y somos privilegiados porque Jehová nos confiere esta responsabilidad. Seguro que lo sentimos así, lo interiorizamos así, ¿verdad? Pero ¿somos conscientes de que Jehová puede hacer lo que estamos viendo en esta imagen? Ayudarnos y guiarnos con su Espíritu Santo a personas merecedoras que puntualmente pueden estar demandando atención porque están vacías en sentido espiritual, en sentido emocional, necesitan una esperanza. Bueno, pues todos nosotros queremos cuidar nuestro ministerio, ¿verdad? Pablo lo hacía. Decía que no se encuentre falta en mi ministerio y glorifico mi ministerio, llegó a decir, ¿verdad? Pues en esta imagen lo que estamos viendo es que estamos preparados para que el Espíritu nos guíe a aquellas personas que suspiran y gimen por las cosas detestables. ¿Estamos preparados nosotros para hacer esto también, hermanos? Pues seguro que sí, ¿no? ¿Cuántas y cuántas experiencias tenemos de nuestro día a día de predicación en el que, fijaros, ya me iba a marchar, pero en el último momento salió alguien y mira por dónde? Esto no es casualidad, hermanos. Esto es la intervención de nuestro Dios Jehová. Por tanto, nuestro ministerio es un aspecto sagrado de nuestra vida como cristianos. Bien, pues podemos quitar esta imagen y ahora vamos a poner la imagen siguiente para introducir el segundo punto, ¿vale? Tiene que ver con ser sumisos al orden teocrático. Ser sumisos al orden teocrático. Y encontramos en pantalla a otros dos personajes bíblicos, también parientes, por cierto, que estamos hablando en este caso de Coré y de Moisés, primos entre ellos. Bueno, si hablamos un poco de Coré, hay que hablar bien, porque Coré fue un fiel servidor de Jehová durante mucho tiempo. De hecho, sus hijos marcaron la diferencia, ¿verdad?, con respecto a su actitud, con respecto a él, ¿no? Pero curiosamente él, con el paso del tiempo, llegó a poner en tela de juicio la autoridad que Jehová había delegado en Moisés y en Aarón, en dos personas tan solo. Claro que era una tarea ímproba, ¿verdad? Juzgar y llevar adelante a más de 3 millones de personas, dos personas solas, pues era complicado, ¿verdad? Y ahí emerge Coré con ganas de prominencia, más que otra cosa.
Lo que Core quería realmente era ambicionar el poder, ¿no? Y fijaros, él tenía evidencias de lo que hubiera supuesto desafiar la autoridad de Jehová. Por ejemplo, Moisés tenía una hermana llamada Miriam que fue herida temporalmente de lepra por criticar abiertamente el matrimonio de su hermano con una cusita. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, habían perecido por ofrecer incienso cuando Jehová no había prescrito el hacerlo. O sea, y él además era levita coatita. Levita coatita, entre otras cosas, servía de maestro de la ley y también tenía la opción de transportar o debía transportar los utensilios del tabernáculo. Bueno, todo esto que estamos viendo, lo que él tenía ya de por sí, como privilegio, y las evidencias de lo que pudiera significar desafiar la autoridad de Jehová, no le disuadieron de erigirse en promotor de una revuelta de trágicas consecuencias, como la que tenemos en pantalla, y que ahora vamos a leer. Quitamos la imagen, por favor, y vamos a Números, capítulo 16, y los versículos 1 al 3, por favor. Números, capítulo 16, y los versículos 1 al 3, dice: Entonces Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, se unió a Datán y Abirán, los hijos de Eliab, y Aón, hijo de Pélez, de los hijos de Rubén. Ellos se rebelaron contra Moisés junto con 250 israelitas, jefes del pueblo, escogidos de la congregación, hombres importantes. Así que se reunieron contra Moisés y Aarón y les dijeron: Estamos hartos de ustedes. Todo el pueblo es santo, todos ellos, y Jehová está en medio de ellos. ¿Por qué se ponen ustedes por encima de la congregación de Jehová? Qué actitud de Coré, ¿verdad? Y otras personas que le secundaban. Él no tenía intención de progresar, por así decirlo, con una buena intención, con una intención noble, servir a sus hermanos, servir a Jehová. Él ambicionaba sobre todo la prominencia. Era un hombre ambicioso. Y bien distinto que Moisés, que está en el contrapunto en este ejemplo, ¿verdad? Moisés fue una persona humilde, hermanos. En determinadas ocasiones se le llamó la atención para hacer algunos ajustes. Por ejemplo, Jetró, su suegro, sin ir más lejos, le dio unas pautas para poder hacer algunos ajustes, y dice las Escrituras que enseguida obedeció la voz de su padre, de su suegro, quiero decir. También en el caso de Moisés, cuando Jehová le encomienda sacar al pueblo de Egipto, él dice: Perdona, Jehová, pero es que yo soy lento de lengua. Tengo ciertos problemas, no va a ser fácil para mí. Bueno, ¿estaba siendo aquí Moisés cobarde? No, estaba siendo humilde, que era lo que perfectamente marcaba la diferencia con su primo Coré, ¿verdad? Era un hombre humilde. De hecho, en la Biblia se dice que Moisés era con mucho el hombre más manso de toda la tierra. Y conviene sacar a colación aquí, aunque no venga mucho a cuento, que este hombre Moisés mató a una persona. Si aun matando a una persona, aun de forma involuntaria, se dice de él que era el hombre más manso de los que existían, ¿qué clase de persona tenía que ser Moisés? Pues alguien que sin duda se granjeó la aprobación de Jehová. Bien, hermanos, ¿qué aprendemos de este relato que hemos visto? La sumisión al orden teocrático. Lo primero que hay que hacer es analizar cuál es el orden teocrático establecido por Jehová. Lo tenemos muy sencillo. Tan solo mirar el libro de Revelación, y en Revelación Apocalipsis encontramos a Jesucristo con su mano derecha extendida, y en esa mano, ¿recordáis lo que hay? 12 estrellas. Esas 12 estrellas hoy son los ancianos de la congregación que Jehová ha nombrado por Espíritu Santo. Y claro, no es fácil, ¿verdad?, a veces obedecer a las personas que tienen autoridad, pero en este punto queremos remarcar esto, lo importante que es ser sumisos al orden teocrático establecido por Jehová. Pudiera pasar lo que tenemos en la imagen número 6, que pedimos a nuestros hermanos que proyecten. Pudiera pasar que el trabajo de los ancianos sea difícil, costoso, duro, amargo, de eso que te vas a casa sin fuerzas. ¿Por qué? Porque a veces las situaciones no acompañan, ¿verdad? Y las actitudes de algunos de nuestros hermanos, como se evidencia en la imagen, no parece que sean de especial colaboración, justo lo contrario. Por tanto, la pregunta es: ¿estamos dispuestos a obedecer a los ancianos en la congregación? Fijaros que dentro de poco, y se dice en las publicaciones, pudiera haber instrucciones de difícil encaje. ¿Estaremos preparados para obedecerlas, hermanos? Claro que los ancianos no somos inabordables, ni mucho menos. De hecho, carencias y debilidades y defectos, muchas.
estamos abiertos, por supuesto, ¿no? A hablar cualquier cosa, ¿no? Pero estas cosas que vemos en pantalla pudieran ocasionar unas grietas en la congregación de tal calibre que se produce la división. Y si se produce la división, hermanos, ¿sabéis qué se va? La bendición de Jehová. Y eso para nada queremos que sea así, ¿verdad? Bien, pues visto este punto, podemos quitar la imagen. Otro de los asuntos que podemos analizar a colación de lo que estamos viendo es cuál es nuestra actitud cuando queremos progresar en la congregación. Se dice en 1 Timoteo 3:1 que todo el que quiera progresar a un puesto de responsabilidad, que hace bien, que procura una obra excelente, y no vamos a decir lo contrario. Pero ahora, la reflexión es la siguiente. Si yo quiero esto, que bueno es, especialmente los varones, ¿no?, en esta congregación, ¿cuál es el objetivo? ¿Servir a Jehová? Por supuesto. ¿Servir a mis hermanos? Claro. Pero ¿hay un punto de ambición en mi corazón? ¿Hay algo que me dice que yo quiero granjearme la admiración de los demás? Si esto es así, hermanos, tratemos de trabajar este punto. Porque dice Proverbios 11:2 que la presunción es algo que Jehová detesta. Así que mejoremos en este punto si es el caso. Estoy convencido de que tenemos sentimientos muy puros para progresar en la congregación. Bien, hermanos, vamos a ver el tercer punto, que tiene que ver con dos personajes bíblicos. Ponemos la imagen número 7, por favor. Un poquito más difícil de identificarlos, pero seguramente que también los tenéis en mente. A la izquierda de vuestras imágenes, Balaam, un adivino. Y ahí una imagen también curiosa, ¿no? Un animal, un asna. Esto los niños lo tenemos clarito, ¿verdad? Fue de las cosas que más nos impactaron en su día, ¿no? En el libro de Historias Bíblicas, ¿no? Un asno que habla. Bueno, y a la derecha de las imágenes encontramos a Fineás. Bueno, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Bueno, pues ahora mismo lo contamos en un minutito. Bueno, tenemos a Balaam contratado por el rey de Israel, por el rey de Moab, Balac, porque los israelitas se quieren meter en territorio de los moabitas. Y ahora resulta que dice, tengo miedo, voy a contratar los servicios de este adivino para que maldiga a los israelitas. Bueno, en el tránsito hacia el lugar donde se iba a producir esa supuesta maldición, pues ocurre lo que vemos en la imagen. El asna que ve al ángel se para, se frena en seco, y ahí sucede lo que sucede, ¿no? Lo que ya conocemos, ¿no? Bueno, pero lo curioso es que cuando llega al punto para maldecir a los israelitas, lo que hace es justo lo contrario. Los bendice. Y los bendice 3 veces. Así que el plan había fracasado, ¿no? Por parte de Balac en este caso, ¿no? Bueno, ¿qué hace Balaam? Que está motivado por un incentivo económico, clarísimamente, ¿no? Pues lo que hace es decir, voy al plan B. El plan A no ha funcionado, voy al plan B. Y el plan B, ¿sabéis cuál era? Seducir a los israelitas con las moabitas a la inmoralidad sexual. Y aquí sí que sí, hermanos, lamentablemente hay que decir que tuvo éxito. Tuvo éxito. De hecho, fue una plaga de inmoralidad de tal calibre, la que se produjo en ese momento, que tiene que emerger la figura denodada, valiente, decidida, de Fineás. Un hombre íntegro, un hombre valiente. Leamos lo que dice la Biblia, quitamos la imagen, por favor, en Números 25, del 6 al 9. Números, capítulo 25, y los versículos del 6 en adelante. Dice, pero justo en ese momento apareció un israelita con una madianita y la llevaba donde estaban sus hermanos ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo de Israel, mientras ellos estaban llorando a la entrada de la tienda de reunión. Cuando lo vio Fineás, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, de inmediato se levantó de en medio del pueblo y agarró una lanza. Luego entró en la tienda de campaña detrás del israelita y los traspasó a los dos, al hombre israelita y a la mujer, por sus genitales. Justo entonces se detuvo el azote contra los israelitas. Y dice que los que murieron por el azote fueron 24.000. Tela. 24.000 personas muertas como consecuencia de una plaga de inmoralidad. Y una persona que emerge para preservar la pureza de la congregación, Fineás. Claro, eran personas de poca importancia, dicho así. Bueno, pues leamos los versículos 14 y 15. Dice, a propósito, el hombre israelita al que mataron con la madianita se llamaba Zimri, hijo de Salu, un jefe
de la casa paterna de los simeonitas. Y la mujer madianita a la que mataron se llamaba Cozbi, hija de Zur. Este era el líder de los clanes de una casa paterna de Madián. Así que, como hemos visto, no eran personas desconocidas. Tenían su punto de prominencia, ¿no? Esto pone en valor lo que hizo Fineas, porque fueron 24.000 personas, que no eran pocas, pero personas prominentes entre ellas. Claro, ¿qué aprendemos de este relato, queridos hermanos? Bueno, aprendemos que si queremos ser personas leales a Jehová, tenemos que esforzarnos por preservar la pureza de la congregación, como hizo Fineas. Claro, alguien dirá, esto es una responsabilidad de los ancianos, y cierto es, pero todos tenemos arte y parte en este asunto. Porque si somos conscientes o testigos de que algo se está haciendo, hay un pecado grave que se está cometiendo en la congregación y lo encubrimos, pues flaco favor estamos haciendo al hermano, a la congregación y a uno mismo. Así que qué bueno es, hermanos, que estemos muy pendientes de ayudar a nuestros hermanos, no importa si sean familiares, amigos íntimos, porque aquí en el relato hemos visto que había muchas personas envueltas y algunas prominentes. ¿Pudiera pasar que hubiera muchas personas envueltas en un pecado en una congregación? Deseamos que no, pero podría llegar a pasar. Podría pasar que mi familiar, mi hermano, mi primo, mi hijo, mi padre, mi amigo, esté envuelto en un asunto de esta naturaleza y ahora se establezca en mí una especie de conflicto de lealtades. ¿A quién voy a ser leal? ¿A mi familia, a mi amigo o a Jehová? Pues es evidente lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Somos leales a nuestro Dios Jehová. Incluso, hermanos, en situaciones sensibles. Paso a relatar una que el bosquejo menciona. Tiene que ver con cómo tratamos a los hermanos sacados de la congregación. Esta situación es muy sensible y afecta a muchos hermanos, directa o indirectamente. ¿Quién no tiene un familiar, un amigo, un conocido o alguien que está sacado de la congregación? Bueno, es verdad que hemos recibido instrucciones concretas que quizá dan algunos matices positivos con respecto al retorno de estos hermanos al pueblo de Jehová, pero lo cierto es que la actitud hacia ellos, con respecto a la asociación sobre todo, pues tenemos que mantenerla en su lugar. Eso sí que no ha cambiado, hermanos. Así que qué importante es que la lealtad a Jehová se evidencie en asuntos también de esta naturaleza, que es muy sensible, muy íntima y muy personal, pero que no deja de ser algo que Jehová nos pide que hagamos también. Bien, pues finalizamos ya con el último punto y para esto vamos a poner la imagen número... Perdón, tenía un punto más. La imagen número 8 la vamos a poner, por favor, hermanos. Quería referir a otro asunto que habla también un poco de cómo preservar la pureza en la congregación. Aquí tenemos una situación que se puede dar perfectamente en cualquier congregación, en cualquiera. No sé si captáis el punto. Tenemos un par de hermanas hablando de la hermana que está detrás. Yo creo que es bastante evidente que estamos viendo esto, ¿verdad? La hermana que está detrás, pues no sabemos por qué, está siendo objeto de alguna crítica. No sabemos a qué nivel de crítica, pero desde luego no nada positivo, eso parece, ¿no? No parece edificante lo que estamos viendo aquí. Bueno, ¿esto pudiera pasar en las congregaciones? Pues podría pasar. ¿Por qué? Porque hablamos de nosotros. ¿De quién habláis vosotros en vuestras comidas, en vuestras cenas, cuando estáis con hermanos? Pues hablamos de nuestros hermanos, pero hablamos bien, en sentido positivo, ¿verdad? Edificante. Qué fácil es empezar a hacer una crítica pequeña y hacer al final, como decimos en España vulgarmente, un traje a alguien, ¿no? Le hemos recortado un trajecito que le hemos dejado la reputación por los suelos. Qué grave es esto, hermanos. Qué grave es esto. ¿Y cuánto cuesta recomponer la reputación de una persona, ¿verdad? O de una familia. Así que, ¿por qué entrar en esto, verdad? Qué rápido es y qué fácil es y qué valiente es, como lo hizo Fineas, cortar cualquier conversación que pudiera dar lugar a algo mucho más serio. Bien, pues este es el último punto de esta parte. El cuarto punto de este discurso tiene que ver con ser de corazón completo para con nuestro Dios Jehová. Última imagen, la número 9, hermanos, por favor. Os estoy dando mucho trabajo, ¿eh? Bien, pues otros dos personajes contemporáneos entre ellos. A vuestra izquierda, Saúl, del que por cierto se hablaba muy bien al principio de ser rey. A la derecha, David. Hablemos un poquito de Saúl. Saúl, rey de Israel, en determinados momentos falló flagrantemente a nuestro Dios Jehová. Uno de ellos, el que se cita o se vislumbra en esta imagen, es cuando se le pide que todo lo relacionado con los amalequitas
se ha destruido. Todo. El botín, el despojo, el rey, todo. ¿Pero qué hace Saúl? Bueno, pues no sé. Ahí el hombre se puso tierno, por así decirlo, y dijo, bueno, vamos a perdonar la vida al rey. El botín, pues casi mejor vamos a hacer una cosa, se lo vamos a ofrecer a Jehová. Mejor excusa que esta, ¿verdad? Se lo ofrezco a Jehová en Gilgal. Claro, cuando viene Samuel y le reprende, le dice esa famosa frase, ¿se deleita tanto Jehová en los sacrificios, sino más bien en que se obedezca su ley? Bueno, pues este incidente a Saúl le costó su reinado, ni más ni menos. Finiquitado, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no valían excusas. Porque no era de medias tintas. Sí, te obedezco, pero hago lo que quiero. No estaba siendo de corazón completo para con su Dios. Y alguien dirá, bueno, ¿y David? ¿Que me lo sacas aquí a colación? Bueno, David, sí, es verdad. David era un hombre que cometió errores de peso, y los conocemos, ¿verdad? Pero no es menos cierto que cuando leemos las Escrituras y sus relatos, evidenciamos un corazón profundamente arrepentido. Una relación con Jehová como la que pocos siervos de Jehová dejan traslucir en las Escrituras, ¿verdad? Y lo cierto es que nos llena cuando estamos mal, nos llena leer a David, porque es un hombre, como dijo Elías, de sentimientos parecidos a nosotros. Entonces nosotros también tenemos que trabajar en esta línea, hermanos, ¿verdad? Por tanto, ser de corazón completo para con nuestro Dios Jehová es una condición, hermanos. No podemos servir a Jehová a medias tintas, por así decirlo. Qué buen ejemplo tenemos en el caso de David. Bien, hermanos, pues para resumir ya el discurso, ¿qué es la lealtad? ¿Recordáis? Bondad que amorosamente se apega a un objetivo hasta que nuestro propósito con relación a este objetivo se cumple. Hemos visto ejemplos de lealtad y de deslealtad. Jehová, Jesucristo, y luego hemos visto otra serie de personajes, ¿verdad? 4 puntos que definen nuestro compromiso de lealtad. ¿Recordáis? Aprecio por las cosas sagradas, sumisión leal al orden teocrático, celo por la pureza de la congregación y ser de corazón completo para con nuestro Dios. Y sabemos que Jehová nos recompensará con lealtad si nosotros también le somos leales. Para finalizar, un par de textos de la Biblia. Uno, la actitud que todos nosotros queremos de alguna forma transmitirle a nuestro Dios Jehová. En el Salmo 145, 10 y 11, por favor. Salmo 145, 10 y 11, se dice lo siguiente. Oh Jehová, todas tus obras te darán gloria, tus leales te alabarán. Ellos proclamarán la gloria de tu reinado y hablarán de tu poder. Y por tanto, Jehová, la garantía que nos da, es la que encontramos en el Salmo 37, 28. Lo leemos y finalizamos. Salmo 37, 28, la parte A, dice, porque Jehová ama la justicia y no abandonará a sus leales. Pues teniendo en cuenta esta garantía de Jehová, también es mi deseo que esta congregación Ajalbir sea una congregación leal bajo la dirección de Cristo.